cae fuertemente el dólar en Colombia. Vamos a ver, de acuerdo pues a nuestro análisis, cuáles pueden ser las causas y hacia dónde también podría dirigirse la divisa en Colombia. Nosotros en videos anteriores hemos analizado ampliamente el dólar, sobre todo en zonas de cuando ocurrió esa subida tan fuerte. Y bueno, a través de un análisis técnico pudimos determinar de manera anticipada el techo de esta subida, cosa que se dio pues muy bien. De hecho, vamos a pasar aquí a la gráfica. Eso fue alguna de las gráficas que pudimos compartir en ese momento. Habíamos trazado pues este tipo de análisis que yo entiendo que no todos pues tengan el ojo para poder distinguir lo que estoy mostrando acá, pero digamos a lo que quiero llegar con lo que les voy a mostrar es esto que está sucediendo acá. Este nivel, y quiero hacerle zoom para que quede mucho más claro, esta mecha que estamos viendo acá, que es la mecha mensual, es decir, la que se está dando en el mes de junio, una mecha que acaba de comenzar, en realidad lleva 6 días, pero lo que está haciendo es romper esta zona de soporte, esta zona abajo que estamos viendo en un canal bajista que se está trazando sobre el precio. En otras palabras, para hacerlo simple, ha venido bajando el dólar desde su máximo aquí por encima de los 5,000, en donde comenzó mes a mes pues a tender a bajar ligeramente o a lateralizarse como lo hizo durante estos 4 meses, más o menos enero, febrero, marzo y abril, pues estuvo en un rango, ¿sí? En el que se estuvo moviendo sobre un techo y un piso, pero que al final marcaba un movimiento lateralizado. Y finalmente en mayo pues se dio un fuerte rompimiento y se está acentuando en el mes de junio, pero el mes todavía está empezando, así que no podemos ya afirmar que se está saliendo de la armonía en la que venía dándose la caída, que es una caída completamente natural, necesaria entre cualquier movimiento del precio, pero digamos que ya se convierte en un movimiento atípico esta forma en que rompe el piso, el soporte del canal. Esto para verlo en velas mensuales, quiero que veamos en un día, porque fue la razón principal por la que quise hacer el video, y es que en un día también llegó a esta zona. Vamos a ver si aquí, y voy a darle más zoom, porque queremos concentrarnos, o más bien quiero mostrarles, es esta parte acá principalmente. Vamos a utilizar aquí la herramienta de dibujo y es esta zona que era una zona de soporte, es decir, este nivel cercano a los 4,270, 4,280 era o es más bien un soporte dentro de mi análisis. Es decir, que allí hubiera podido pensar yo que al hacer esta especie, miren, de movimiento como de herradura, aquí podría darse un rebote, ¿sí? Eso sí, digamos, las demás variables permanecen constantes. Así que ese Ceteus Paribus no se da porque, como ya saben ampliamente, empieza a darse una serie de eventos en Colombia desde lo político que compromete evidentemente la estabilidad desde cualquier ángulo que se mire, y por eso hemos visto dos velas que han roto primero este canal que les comenté anteriormente y sobre todo la del día de hoy, que es esta vela de aquí abajo, porque termina consolidándose por debajo de este nivel soporte. Entonces eso nos dice que podría darse pues la hipótesis de que el precio puede llegar a tocar, o sea, digamos, podría darse una eventualidad más probable de que toque los 4,100 pesos antes de encontrar otro soporte. No quiere decir que es que ahí ya va a parar, va a depender de otras circunstancias, pero parece que ese va a ser el objetivo del precio, los 4,100. No es que se vaya a dar, o no necesariamente es que se vaya a dar mañana o en estos días, porque aquí vemos también que hay una especie de armonía en el movimiento de la estructura del precio. Entonces, si una armonía de este tipo, porque hay que evidenciar que aquí se da una especie de estructura, si una estructura como esta tiende a repetirse, entonces vamos a encontrar que puede ser o puede llegar más bien a darse un rebote, porque es, digamos,
es una estructura que se está repitiendo en esta zona, más pequeña, pero continúa siendo armónica en su movimiento. Así que aquí también, sin ningún problema, podríamos encontrar otra especie pues, de movimiento parabólico. Mm, Insisto, no necesariamente esto tiene que darse ya aquí para tocar los 4100 o simplemente como están cambiando las variables, y esto es muy importante entenderlo al momento de analizar los mercados, y es que aquí entra un nuevo componente. Quiero decir, de acá, miren, de aquí para atrás, que es lo que finalmente estoy mirando yo la armonía, pues había una especie de variables constantes, no estaba pasando nada fuera de lo común, pero pues lo que ha pasado los 2 últimos días, pues con todo este caso del ex embajador Benedetti, pues ha hecho que los mercados tiendan a reaccionar fuertemente y saliéndose de la armonía principal en la que se venía dando el movimiento. Entonces, si bien es completamente natural que pueda haber un retroceso, después de un impulso como ese puede haber un retroceso, también es cierto que va a depender de qué siga pasando estos días. ¿Yo cómo puedo considerar eso? Porque miren, aquí está bajando y ustedes están viendo cómo está bajando, porque hay otro factor importante que es cómo se mueve el precio del dólar en el mundo. Eso es de lo que yo les he hablado muchas veces, que es el índice de XY o el índice dólar. Es básicamente el promedio del comportamiento de divisas principales. Estamos hablando del dólar canadiense, del euro como principal componente dentro de este cálculo de promedio, el franco suizo, el yen japonés y la libra esterlina. Entonces allí tenemos como un comparativo de cómo se comportan las demás monedas en el mundo frente al dólar americano. Ese es el índice dólar. Sin embargo, lo que estamos viendo acá, que es el índice, no está reaccionando a la baja como si lo está haciendo en Colombia. Miren, ese es el comportamiento del promedio del dólar los 2 últimos días. Ha estado haciendo, digamos, hay poco movimiento, cierta indecisión arriba abajo, pero sin una proyección en términos de dirección clara. Está ahí lateralizado sin movimientos extraños. De hecho, cuando hacemos el comparativo, aquí lo que estoy haciendo es poner una gráfica sobre otra, utilizando una escala porcentual, porque evidentemente nominalmente pues no puede compararse, pero sí podemos ver que los movimientos normalmente tienden a tener tienden a ser similares, ¿sí? A haber una correlación. Se separa la correlación en varios puntos. Lo que vemos aquí con velas es el el dólar americano, y lo que vemos lineal es el dólar en Colombia, el dólar COP. Entonces vemos como, por ejemplo, mientras aquí comenzó a caer el dólar a nivel mundial, en Colombia, pues estoy hablando de octubre del 2022, ya entenderán que es un tema también pues político, comienza a subir el dólar en Colombia. Es decir, allí hay una divergencia que se cierra, comienza a cerrarse rápidamente. Ya en noviembre vemos que comienza a tirar hacia abajo, diciembre, y empieza a comportarse de cierta manera mucho más parecido, o sea, con mucha más correlación como históricamente lo ha tenido. Pero miren qué está sucediendo aquí en la última parte. Ya pues hay convergencia en el movimiento, en el que está mostrando completa, a ver, en este caso la dirección del precio del dólar está hacia abajo en Colombia, mientras el dólar en el mundo está hacia arriba. Esto para no enredarnos aquí con términos técnicos. Básicamente en la gráfica convergen, pero lo que nos está indicando es que su comportamiento pues está siendo diferente, es decir, la correlación tiende a ser inversa. Esto digamos, en los últimos días. Por lo tanto, es claro que la caída del dólar, o sea, esto que estamos viendo aquí, que ya está lleno de tantas cosas, voy a eliminarlo para que sea más claro. Estas últimas caídas que vemos acá, estos 2 días, pues corresponden más a un tema de coyuntura local, no está siendo explicado por el mercado internacional. Así que definitivamente lo que podemos decir
es que la inestabilidad en términos de cohesión del pacto como tal, de lo que pretende hacer pues el gobierno nacional, que básicamente había llegado a ciertos acuerdos políticos para que pasaran ciertas reformas que ya sabemos y tienen también pues un componente muy de polémica, digámoslo así. Pues esto lo que nos puede mostrar es que esa inestabilidad en el gobierno seguramente se va a ver reflejada en esa cohesión de los partidos políticos. Ya se han ido separando muchos y posiblemente esto también haga que ese apoyo o eso que se estaba dando para que pasaran estas reformas sea o vaya a ser más complicado para el gobierno. Y eso hace pensar que tal vez entonces estas reformas no vayan a pasar 100% como pues digamos se esperaba. Y que a lo mejor pues requiera de más filtro, de más consenso y no pasen pues digamos con esas políticas que yo no quiero tomar aquí partida en ese sentido, sino que sí hay que decir que son bastante disruptivas y también pues que a ojo del empresariado, del inversionista, que finalmente es el que está metiendo el dinero aquí en lo que estamos viendo, pues digamos no era favorable ese escenario. Y en esa medida pues no les interesaba entonces invertir en Colombia. En la medida en que se observa que de pronto estas reformas no van a ser tan fuertes o que al gobierno le va a tocar pasar por un mayor filtro, incluso que algunas se pueden caer tal cual las conocemos ahora, pues está haciendo que haya cierta confianza, o por lo menos eso lo estoy evidenciando a través de gráficas como estas en la que estamos viendo una caída y ver el dólar ya pues, por debajo de los 4.300, incluso más cerca de los 4.200 que alcanzó a tocar hoy, o sea, fue el piso del movimiento del dólar hoy, 4.200 pesos, pues es, digamos, seguro, se le puede atribuir más a este sentimiento de los inversionistas frente a que no vaya a pasar en pleno las reformas que se están planteando, insisto, no, por lo menos no en esta ponderación tan alta. Seguramente va a tener que hacerse un filtro y que no pasen tal cual. Esa es la razón. Que seguirá manteniéndose la tendencia. Eso va a depender completamente de cómo se siga dando el escenario principalmente político en Colombia, ¿no? De hecho, también la Bolsa de Valores hoy pues ha tenido un repunte importante. Aprovechemos y miremos aquí. La empresa más valorizada el día de hoy fue Preferencial Corficol, seguida de Preferencial Bancolombia, Grupo Bolívar y Bancolombia, ¿no? Entonces tenemos importante aquí ver que, por ejemplo, Preferencial Bancolombia es la segunda, incluso por encima de la valorización de Bancolombia, teniendo pues muy en cuenta la connotación en la que han caído las acciones preferenciales con todo el contexto de las OPAs, ¿no? Para explicar rápidamente, básicamente con lo que ha hecho el grupo Gilinski de ofertar públicamente la compra de estas compañías, las famosas OPAs, las ha hecho sobre acciones ordinarias, más no por las preferenciales, porque las preferenciales no dan derecho a voto, dan otras preferencias, pero no el derecho a voto. Y eso hace pues que haya habido un cierto rezago en las acciones preferenciales y de hecho Preferencial Sura pues es de las acciones que genera un spread absurdo, una horquilla brutal entre el precio de la ordinaria que está cercano a los 40.000 pesos versus la preferencial más pegada a los 11.000. Eso pues se da por situaciones de oferta y demanda, cosas que el mercado genera que no tienen a veces sentido ni lógica, pero de eso se trata la oferta y la demanda. En todo caso, lo que está pasando con Bancolombia, que se ha venido apreciando de manera importante, e incluso la preferencial, teniendo en cuenta que Sura es dueña del 47-48% de Bancolombia, pues puede darnos bien una idea de lo que está percibiendo, puede estar sintiendo el mercado respecto a lo que pueda pasar con las acciones, en este caso de Sura y también evidentemente con las de Nutresa y las de Argos, después del 15 de junio, pues que vuelven a estar disponibles para la compra y venta en el mercado.
Y esto, pues lo que quiero decir es que en estos días se ha movido también la Bolsa de Valores de Colombia con todo el escándalo político, ha generado también un pequeño respiro para la Bolsa de Valores de Colombia, donde el Colcap ha venido 3 días consecutivos subiendo. Esto pues se le atribuye sin duda a esa coyuntura y ya cada quien pues sacará sus conclusiones.